friend. Real or imaginary? Imaginary. Donnie Darko, 2001, ópera prima de Richard Kelly, es uno de los tótems definitivos del cine de culto del siglo XXI, gracias a su naturaleza enigmática y su atmósfera de melancolía. Su estreno en cines fue un fracaso absoluto. Sin embargo, el mercado del DVD la rescató, desatando un fenómeno obsesivo de boca a boca. Su estatus místico radica en un guión brillante e intrincado que mezcla viajes en el tiempo, física cuántica, crisis existenciales adolescentes y esquizofrenia, sin entregar respuestas absolutas. Apoyada por la perturbadora presencia del conejo Frank y leyendo el libro ficticio de la película en internet para descifrar el misterio. Starship Troopers, 1997, dirigida por Paul Verhoeven, es uno de los mayores hitos del cine de culto moderno gracias a su gloriosa incomprensión inicial. En su estreno, la crítica estadounidense la despedazó ferozmente, acusándola de ser un espectáculo superficial, violento y fascista, sin entender que estaban ante una de las sátiras políticas más brillantes y ácidas de la historia de la ciencia ficción. Su estatus de culto se consolidó cuando el público de videoclub redescubrió las capas de su narrativa. Verhoeven subvierte el cine de propaganda militar utilizando el formato de un melodrama adolescente de estética televisiva para criticar el imperialismo, la guerra y la deshumanización del enemigo. Al empaquetar un mensaje antifascista dentro de una superproducción de acción hiperviolenta con efectos visuales revolucionarios, la película creó una legión de fanáticos devotos. To fight the bug, we must understand the bug. Mother is the name for God on the lips and hearts of all children. The Crow, 1994, dirigida por Alex Proyas y basada en el cómic de James O'Barr, es uno de los emblemas góticos más sagrados del cine de culto, debido a su trágica mística y su desgarradora belleza visual. La película quedó marcada para siempre por la fatalidad real, la muerte accidental de su protagonista, Brandon Lee, durante el rodaje. Un hecho que fusionó de forma perturbadora y poética el destino del actor con el de su personaje resucitado. Su inquebrantable estatus de culto radica en cómo capturó y definió el espíritu de la cultura alternativa y la angustia grunge de los años 90. Proyas construyó una metrópolis decadente y sumida en una noche perpetua que se convirtió en el refugio estético de toda una generación. La película es recordada como un monumento eterno al amor, al dolor y al legado inmortal de Brandon Lee. Killer of killers. Saló, o los 120 días de Sodoma, 1975. La obra póstuma de Pier Paolo Pasolini es uno de los monumentos más extremos, divisivos y mitificados del cine de culto universal. Su leyenda negra comenzó antes de su estreno, con el brutal e inconcluso asesinato del director, lo que envolvió a la película en un aura de tragedia y censura que provocó su prohibición en múltiples países durante décadas. Pasolini traslada la obra del Marqués de Sade a la República Fascista de Salò para crear una alegoría devastadora sobre la sociedad de consumo y la mercantilización de los cuerpos. Venerada en circuitos de vanguardia, es un objeto de culto reverenciado por una comunidad cinéfila que celebra su valentía para asomarse, sin concesiones, al abismo más oscuro de la condición umana. Di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. El año pasado en Marienbad, 1961, dirigida por Alain Resnais y escrita por Alain Robbe-Grillet,
Es una de las cumbres del cine de vanguardia y un emblema de culto ineludible por su desafío radical a las leyes de la narrativa convencional, convirtiéndose instantáneamente en un laberinto intelectual fascinante para cinéfilos de todo el mundo. Su estatus de culto es dado por su hipnótica estructura, que dinamita la continuidad cronológica para explorar los pasadizos de la memoria, el deseo y el autoengaño. En un hotel barroco e intemporal, un hombre intenta convencer a una mujer de que se conocieron el año anterior. C'était l'année dernière. Ai-je donc tellement changé? El regreso de los muertos vivientes de 1985. Dirigida por Dan O'Bannon, esta película no solo es un clásico, es un manifiesto de que el terror puede ser hilarante y exagerado. La trama es puro cine trash. Dos empleados de un almacén de suministros médicos, Frank y Freddy, liberan accidentalmente el gas tóxico trioxina 245 de un barril militar, y el vapor reanima todo el cementerio cercano. Pero aquí viene la gran regla de serie B, que lo cambió todo. Estos zombies corren, hablan, y lo único que piden a gritos es cerebros. La película abraza su locura con un elenco de personajes memorables, empezando por los punks que hacen fiesta en un cementerio. A diferencia del terror sombrío de Romero, O'Bannon nos da una fiesta gore donde la comedia negra y los efectos especiales prácticos y camp son los protagonistas. La película es el epítome de la diversión garantizada que solo el cine de bajo presupuesto, valiente y sin filtros de los 80 nos podía dar. Not people, brains. Funny Games, 1997, del director austríaco Michael Haneke, es uno de los ejercicios cinematográficos más despiadados y un tótem de culto indiscutible debido a su brutal deconstrucción de la violencia y el sadismo. En su estreno en el Festival de Cannes, la película provocó deserciones masivas en la sala y la indignación de la crítica tradicional. Sin embargo, esta furia inicial fue el combustible que forjó su estatus mitológico como una obra maestra de la provocación intelectual. Su inquebrantable legado de culto radica en su audaz dispositivo formal, que se niega a ofrecer el catártico espectáculo del home invasion tradicional. Al romper la cuarta pared, haciendo que los psicópatas miren y guiñen el ojo a la cámara o usen un control remoto para rebobinar la realidad, Haneke convierte a la audiencia en cómplice involuntaria del sufrimiento de la familia. All right. Dazed and Confused, 1993, dirigida por Richard Linklater, es la película definitiva sobre la juventud y uno de los mayores fenómenos de culto nacidos en la década de los 90. Aunque en su estreno comercial pasó prácticamente desapercibida y fue un fracaso en taquilla, la cinta encontró una segunda vida eterna gracias al mercado del VHS, convirtiéndose en el refugio nostálgico de toda una generación. Su estatus radica en su estructura libre y sin pretensiones morales. Linklater abandona las narrativas tradicionales de Hollywood para retratar el último día de clases de un grupo de estudiantes en el Texas de 1976. El culto se consolidó gracias a su extraordinaria capacidad para capturar la autenticidad del paso a la adultez, apoyada en una banda sonora legendaria de rock. Sex, Lies y Videotape, 1989. Ópera prima de Steven Soderbergh, es un pilar fundamental del cine moderno y de culto que revolucionó las reglas del juego de la industria, provocando el nacimiento oficial del auge del cine independiente norteamericano de los años 90. La película se volvió de culto gracias a su minimalismo escénico y su madurez psicológica,
Soderbergh abandona la espectacularidad visual para encerrar a 4 personajes en un laberinto de secretos, frustraciones y voyerismo tecnológico, donde el deseo se canaliza a través de entrevistas grabadas en video. La cinta cautivó a una legión de cinéfilos al atreverse a hablar de la sexualidad y la intimidad con una honestidad descarnada, sofisticada y libre de juicios morales. The Last Action Hero, 1993, dirigida por John McTiernan, es una de las propuestas más incomprendidas de su época y hoy una indiscutible película de culto. La trama sigue a Danny Madigan, un niño obsesionado con el cine, que, gracias a un boleto mágico, es transportado al interior de la última película de su héroe de acción favorito, Jack Slater. El largometraje es un brillante ejercicio de metacine y una sátira mordaz que deconstruye con humor y agudeza todos los clichés del género de acción en los años 80. En su estreno fue injustamente castigada por la crítica y eclipsada en taquilla, pero el paso del tiempo le otorgó una espectacular segunda vida. Su mística como pieza de culto se consolidó gracias al formato doméstico y a las constantes revisiones de una comunidad de cinéfilos que supo apreciar su genialidad y valentía conceptual. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.